Trailero contra Nahual. La impactante historia de supervivencia en un bosque mexicano. Corría desesperado, atravesando un bosque que era desconocido en su totalidad. Mis rodillas flaqueaban, llenas de moretones, y tenía arañazos por todo mi cuerpo debido a las ramas afiladas que me rozaban al pasar. El aire frío de la noche chocaba contra mi rostro, aumentando la sensación de pánico que me invadía. Cada sonido del bosque, desde el crujir de las hojas secas bajo mis pies, hasta el lejano aullido de un lobo, me hacía acelerar aún más. No sabía qué me perseguía, o si algo me perseguía en realidad, pero el miedo irracional me empujaba a seguir corriendo. La luna apenas se filtraba entre las copas de los árboles, creando sombras que parecían cobrar vida propia, moviéndose sigilosamente a mi alrededor. Mis pulmones ardían, suplicando por aire, mientras seguía avanzando, sin rumbo, en aquel laberinto natural que parecía no tener fin. En esta situación me encontraba, soy Francisco, un trailero con vasta experiencia en las carreteras mexicanas. A lo largo de los años, he recorrido innumerables kilómetros bajo el sol abrasador y las lluvias torrenciales, conociendo cada curva y cada recta de estas rutas. Sin embargo, nunca me había enfrentado a algo como esto. Mi camión, un viejo pero confiable Kenworth, había sufrido una avería inesperada en medio de una carretera solitaria, rodeada de un paisaje árido y desolado. Todo comenzó una noche cuando me dirigía a un pueblo lejano en la Ciudad de México. Eran las 9 de la noche y caía un torrente de agua. Las calles estaban empapadas y, debido a la brisa que azotaba el área, muchos árboles y ramas estaban esparcidos en medio de la carretera. Como ya conté, tenía bastante experiencia en estos casos, así que comencé a avanzar despacio, esquivando cuidadosamente todos los obstáculos que se ponían en mi camino. La visibilidad era casi nula, la lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza, y el sonido del agua mezclado con el rugido del motor creaba una sinfonía caótica. Cada destello de los relámpagos iluminaba por fracciones de segundo la escena, revelando la magnitud del desastre natural que estaba ocurriendo. Recuerdo que mi corazón latía con fuerza, un eco constante que se mezclaba con mis pensamientos preocupados. Sabía que debía mantener la calma y usar toda mi habilidad para salir de esa situación con seguridad. Todo marchaba normal hasta que mi reloj marcó las 11 de la noche. Escuché un aullido proveniente de unos matorrales que estaba a mi izquierda. Solo sé que dirigí la vista para ver si era algún animal herido debido a los deslizamientos de tierra o árboles provocados por la lluvia. Pero en el mismo instante en que miré hacia la derecha, fui embestido. Sí, así como lo oyes, un tráiler, que para ser movido debe ser algo extremadamente fuerte debido al peso de este. El impacto fue brutal, como si una fuerza inmensa hubiese golpeado mi vehículo con toda su furia. El sonido metálico del choque resonó en mis oídos, seguido por el crujir de la estructura de mi camión deformándose. Por un momento todo pareció moverse en cámara lenta. Los fragmentos de vidrio brillaban mientras flotaban en el aire antes de dispersarse por la cabina. Asustado, perdí el control y choqué con un árbol a mi costado. A su vez, bloqueando la puerta de mi lado. Rápidamente me moví hacia la otra puerta para salir, y justo cuando salía, sentí el primer golpe en mi pierna. El dolor que sentí era como si me hubiesen golpeado con una piedra de un tamaño considerable. Ya saben lo doloroso que es esto. Caí al suelo, retorciéndome de dolor. Levanté la vista, pero no logré ver nada. La oscuridad de la noche, mezclada con la intensa lluvia, creaba un velo que apenas permitía distinguir las formas a mi alrededor. Mi mente, aún en estado de shock por el accidente, intentaba comprender la fuente de ese golpe repentino. Me arrastré un poco, buscando refugio o algo a qué asirme, mientras el dolor en mi pierna se intensificaba. En medio de la confusión, oí sonidos extraños, como pasos apresurados y ramas rompiéndose cerca de mí. La adrenalina empezó a surtir efecto, superando el dolor, impulsándome a moverme a pesar de la lesión. Mi respiración se aceleraba, y el miedo a lo desconocido, a lo que podía estar acechando en la oscuridad, me envolvía. Me puse de pie con dificultad, apoyándome en lo que quedaba del árbol que había bloqueado mi puerta. Cuando miré al otro lado de la carretera para ver si podía identificar lo que produjo este aparatoso accidente, no vi nada, solo la marca de mis llantas debido al freno, que se extendían a lo largo del pavimento mojado. La luz tenue de los faros de mi coche aún encendidos iluminaba débilmente la escena, creando sombras alargadas que se mezclaban con la oscuridad de la noche.
Miré alrededor, tratando de encontrar alguna señal de otro vehículo, algún indicio de lo que pudo haber causado el accidente. Pero todo lo que pude ver fue la carretera vacía y las marcas de derrape. Me sentí desorientado y vulnerable, sabiendo que estaba solo en una carretera desolada, con un vehículo averiado y una pierna lastimada. Cuando me dirigí a la parte delantera del camión, donde había ocurrido el golpe, quedé pasmado. La figura que se había formado en el tráiler era como un puño gigantesco, algo tan grande y poderoso que había hundido el metal pesado de mi vehículo. Mientras me acercaba para examinar más claramente la situación, fui azotado inesperadamente en mi espalda. El impacto fue súbito y contundente, lanzándome hacia adelante. Confundido y aturdido, no sabía qué o quién me había golpeado. Mi instinto primario de supervivencia se activó, y sin pensar más, me lancé al bosque, corriendo lo más rápido que mi cuerpo herido me lo permitía. La oscuridad del bosque era casi total, apenas interrumpida por los destellos ocasionales de la tormenta. Las ramas y las hojas empapadas azotaban mi rostro y cuerpo mientras me abría paso a través del denso follaje. No sabía hacia dónde me dirigía ni qué me esperaba en aquel entorno desconocido y hostil. El miedo y la adrenalina se mezclaban, impulsándome a seguir adelante, a pesar del dolor y la incertidumbre. Lo único en lo que podía pensar era en poner la mayor distancia posible entre yo y lo que sea que me había atacado. Luego de unos 30 minutos corriendo a toda marcha, sentía una sequedad inmensa en mi boca y la sensación de que no podía más. Me detuve detrás de uno de los árboles para descansar y recuperar el aliento, con la intención de seguir corriendo. Este bosque era espeso y los árboles formaban una oscuridad tan densa que apenas se podían ver las estrellas en el cielo. Saqué mi celular para ver si podía pedir ayuda, pero no tenía señal. Entonces, escuché algo moverse en mis alrededores, y en un impulso encendí la linterna de mi móvil. Este momento fue uno de los más aterradores que he vivido. La luz de la linterna cortó la oscuridad como un cuchillo, y en medio de los árboles pude ver una figura muy extraña, como escondiéndose de mí. Era grande y su silueta parecía desproporcionada, como algo sacado de una pesadilla. Mi corazón latía con fuerza y mi mano temblaba, sosteniendo el teléfono. Por un instante la figura y yo nos quedamos inmóviles, como en un tenso juego de miradas. La criatura, si es que podía llamársele así, parecía tan sorprendida como yo. No sabía si debía correr, gritar o simplemente quedarme allí, esperando. El miedo me paralizaba, y cada segundo que pasaba aumentaba la tensión en el aire. De repente, la figura se movió, y en ese instante, mi instinto de supervivencia se activó de nuevo. Apagué rápidamente la linterna y me adentré más en el bosque, tratando de alejarme de ese ser desconocido. Mi mente estaba en alerta máxima. Cada sonido del bosque me hacía saltar. No sabía qué era esa figura ni qué quería. Solo sabía que tenía que seguir moviéndome, alejándome de cualquier peligro que acechara en la oscuridad de ese bosque. La figura desfigurada que había visto entre los árboles se movía con una agilidad perturbadora, deslizándose entre las sombras como si fuera parte del propio bosque. Cada vez que la linterna de mi celular iluminaba su forma, veía detalles que helaban la sangre, ojos que brillaban con una luz maligna, extremidades demasiado largas y articuladas de formas imposibles, y una boca llena de dientes afilados que se entreabría en una sonrisa grotesca. Mientras corría, tropezando sobre raíces y piedras, el sonido de sus pasos me seguía, siempre a una distancia constante. Era como si jugara conmigo, disfrutando de mi miedo y desesperación. En un momento de terror puro, comprendí que no estaba intentando escapar, estaba siendo cazado. El aire frío cortaba mi respiración y mis pulmones ardían por el esfuerzo. Sabía que no podía mantener este ritmo por mucho tiempo. En un último intento desesperado por salvarme, me escondí detrás de un árbol caído, apagando la linterna y conteniendo el aliento. Podía escuchar su respiración gutural, un sonido que parecía sacado de una pesadilla. De repente, todo quedó en silencio. El bosque pareció detenerse, como si estuviera conteniendo el aliento. Entonces, sin previo aviso, la criatura apareció frente a mí, su rostro aterrador a escasos centímetros del mío. Su aliento fétido golpeó mi cara, y sus ojos, inyectados de sangre, me miraban con una intensidad escalofriante. En ese momento, supe que no había escapatoria. Con una risa que sonaba como el crujir de huesos, la criatura se abalanzó sobre mí. Luché con todas mis fuerzas,
pero era inútil. Sus garras se cerraron alrededor de mi cuello, apretando con una fuerza sobrenatural. Justo cuando pensaba que era mi final, que la criatura desfigurada iba a acabar conmigo, se escucharon disparos en la oscuridad del bosque. Un grupo de cazadores había llegado justo a tiempo. Los disparos impactaron en la criatura, que emitía sonidos aterradores por el tamaño y la forma de sus heridas. A pesar de su fuerza y ferocidad, la criatura se vio obligada a retroceder, y finalmente escapó entre los árboles, desapareciendo en la espesura del bosque. Me quedé tendido en el suelo, respirando con dificultad, mientras los cazadores se acercaban a mí. Estaban tan sorprendidos como yo por lo que acababa de ocurrir. Uno de ellos, un hombre mayor con una barba gris y ojos que habían visto mucho en su vida, me ayudó a levantarme. Mientras me recuperaba, comenzaron a hablar de lo que habían visto. Según los cazadores, la criatura que me había atacado era un nahual, un ser de la mitología mesoamericana que se decía podía transformarse en animales o incluso en formas monstruosas. Contaban historias de cómo estos seres habían sido vistos en la región, siempre asociados con acontecimientos extraños y a menudo trágicos. Aunque escéptico al principio, no podía negar lo que mis ojos habían visto. La experiencia había sido tan real y terrorífica que no encontraba otra explicación. Los cazadores me acompañaron fuera del bosque y me aseguraron que estarían al pendiente en caso de que la criatura volviera. Mientras me alejaba del bosque, con la ayuda de los cazadores, no podía dejar de mirar hacia atrás, hacia las sombras entre los árboles. Aunque había escapado con vida, sabía que la imagen de aquel nahual y la experiencia vivida esa noche me perseguirían por siempre. Un recordatorio escalofriante de que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. La ruta de la sombra. Era una noche oscura y tormentosa cuando Juan, un veterano trailero, se preparaba para su ruta habitual desde la Ciudad de México hacia el norte del país. A pesar de su experiencia, siempre sentía una punzada de inquietud al recorrer este trayecto, especialmente por la solitaria carretera que atravesaba el desierto de Chihuahua. A medida que avanzaba la noche, la lluvia arreciaba y la visibilidad disminuía. En medio de la nada, Juan divisó una figura parada al borde de la carretera. Era una mujer joven, empapada y temblando. A pesar de su recelo, Juan se detuvo y le ofreció un aventón. Ella subió en silencio, su rostro oculto bajo una capucha. Mientras conducían, Juan intentó conversar, pero la mujer apenas respondía con monosílabos. Algo en su presencia llenaba la cabina de una atmósfera opresiva. Juan comenzó a sentirse incómodo. Su intuición le decía que algo no estaba bien. De repente, en un destello de relámpago, Juan vio en el espejo retrovisor que la mujer no tenía reflejo. Volteó a mirarla y, para su horror, vio que su rostro estaba desfigurado, con ojos negros y una sonrisa macabra. Era una aparición, un espíritu maligno que vagaba por la carretera. El espíritu comenzó a atacar a Juan, tratando de hacer que perdiera el control del camión. En una lucha desesperada por su vida, Juan logró mantener el control del vehículo, rezando por encontrar algún rastro de civilización. Al amanecer, llegaron a una pequeña gasolinera. Al detenerse, el espíritu desapareció en un chillido ensordecedor, dejando a Juan temblando y agradecido por estar vivo. Desde ese día, juró nunca más recorrer esa ruta solitaria y siempre advertía a otros traileros sobre la mujer de la carretera. Trailero. Noche de terror en la Sierra Madre. Siempre he sido un hombre de carretera, recorriendo las largas autopistas de México en mi fiel camión. Pero nunca olvidaré aquella noche en la que me enfrenté a algo que desafía toda explicación. Esa noche cambió para siempre mi percepción sobre lo que es real y lo que reside en las sombras del mundo. Estaba en una ruta a través de la Sierra Madre Occidental, una región conocida por sus montañas escarpadas y sus leyendas. La luna llena iluminaba mi camino mientras conducía, sumido en mis pensamientos y en la música de la radio. Pero algo extraño comenzó a suceder cuando entré en un tramo particularmente solitario de la carretera. Primero, la radio empezó a fallar, sustituyendo la música por un murmullo incomprensible. Luego, una densa niebla apareció de la nada, engullendo mi camión. La visibilidad se redujo a casi nada, y la sensación de aislamiento se intensificó. Sentía como si me hubiera adentrado en otro mundo. De repente, en medio de la niebla, aparecieron figuras. Eran sombras, apenas visibles, moviéndose lentamente alrededor de mi camión.
Podía oír sus susurros, llamándome por mi nombre, instándome a detenerme. El miedo se apoderó de mí, pero sabía que no podía detenerme. Algo en mi interior me decía que, si lo hacía, no saldría de esa carretera. Entonces, vi algo en la carretera, una figura humana, parada justo en mi camino. Pisé el freno, el camión chirrió y se detuvo a centímetros de la figura. Era un hombre, pero su rostro no era humano. Sus ojos eran pozos negros y su sonrisa, una línea torcida y siniestra. «¿Qué quieres?», grité, mi voz temblorosa. El ser no respondió, solo se desvaneció en la niebla, dejándome solo con el sonido de mi propio corazón. Durante lo que pareció una eternidad, continué mi viaje, cada kilómetro lleno de tensión y miedo. La niebla se disipó y la normalidad regresó, pero yo no era el mismo. Había visto algo que no podía explicarse, algo que se esconde en los rincones olvidados de nuestro mundo. La aterradora experiencia de un trailero con el camión fantasma. Nunca creí en fantasmas ni en leyendas urbanas. Mi vida como trailero me había enseñado a confiar en lo tangible, el rugido de mi camión, el asfalto bajo las ruedas, el olor a café en las paradas de camioneros. Pero todo eso cambió una noche, en una ruta que nunca olvidaré. Estaba cruzando un tramo conocido por ser solitario y peligroso, no por criminales, sino por algo más siniestro. La gente del lugar hablaba de apariciones, de un camionero fantasma que se aparecía a los vivos. Siempre me reí de esas historias. Hasta aquella noche. Eran cerca de las 2 de la mañana. La luna estaba oculta detrás de nubes densas, y la única luz provenía de los faros de mi camión. De repente, en el espejo retrovisor, vi algo que heló mi sangre. Los faros de otro camión, acercándose rápidamente. No había escuchado ningún motor, ningún sonido que anunciara su llegada. Y lo más extraño era que, en esta parte de la carretera, no había de dónde haber venido. El camión se pegó a mi cola, sus luces cegadoras en mi espejo. Intenté acelerar, pero el camión seguía ahí, como una sombra pegajosa. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando recordé la leyenda del camionero fantasma. Decían que una vez que te elegía, no había escapatoria. En un acto de desesperación, giré en el próximo cruce, una ruta que sabía que me llevaría a un pequeño pueblo. Miré el espejo, esperando ver al camión seguirme, pero no había nada. Las luces habían desaparecido, como si nunca hubieran estado ahí. Llegué al pueblo y me detuve en una gasolinera. El encargado me vio pálido y tembloroso. Le conté lo sucedido y su rostro se volvió serio. «Has tenido suerte», dijo. «El camionero fantasma no suele dejar ir a sus perseguidos. Dicen que es el alma de un conductor que murió en esa carretera, buscando compañía en su eterno recorrido.